Hola, hoy les quiero hablar de la ansiedad porque muchísima gente está teniendo ataques de ansiedad y de pánico, los cuales son horribles, nunca les recomiendo tener uno. Y tiene que ver justamente con la elevación de la frecuencia de la Tierra y muchas otras cosas, este proceso evolutivo colectivo, pero en el proceso evolutivo colectivo pues tenemos que hacer algo para reconocer esta ansiedad y sobre todo para tratarla. La ansiedad desde la psiquiatría, el sistema tradicional, por así decirlo, se ve como un mecanismo del cuerpo natural y esperable. Porque cuando yo tengo una situación que me estresa, una situación de peligro, por ejemplo, se activa este estado de alerta que es el estrés cuando es corto plazo y que si el estrés, este conflicto perdura en el tiempo, se va a volver ansiedad. Y tengo entonces este estado generalizado de ansiedad que tiene diferentes signos y síntomas. Lo principal de un estado de ansiedad, como estamos en alerta, es una intranquilidad y un desasosiego. Y junto a esta intranquilidad hay muchos síntomas físicos súper variados que van desde lo respiratorio hasta la piel. Y ahora es, me duele la panza, es por ansiedad, me duele la cabeza, es por ansiedad. Y sí, y los que más nos asustan son los síntomas respiratorios, esta sensación de no poder respirar, de que no me pasa el aire o presión en el pecho, los síntomas circulatorios, taquicardias, palpitaciones, parestesias, sentir entumido. Y también están los síntomas digestivos, por ejemplo, como la dispepsia, súper incómodo, estoy ansiosa, tengo dispepsia. Y hay muchísimos síntomas en la piel, se puede mostrar con psoriasis por ansiedad, dermatitis por ansiedad, incluso problemas sexuales como eyaculación precoz, anorgasmia, por este estado de alerta en el que estoy. Según los psiquiatras, aparte del estado de ansiedad generalizado, hay otros tres tipos de ansiedad. La ansiedad con ataques de pánico. El ataque de pánico es un episodio que puede durar desde minutos hasta horas en donde siento que hay una catástrofe inminente, que me voy a morir. El tercero es el ataque de ansiedad, o más bien un estado de ansiedad generalizado con comportamiento obsesivo compulsivo, que es darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento, y luego puedo tener una compulsión ritualística, lavarme las manos muchas veces, por ejemplo, para sentir que estoy antidotando esta cuestión obsesiva. Y el cuarto es una fobia. Una fobia es un miedo irracional. Una fobia a las alturas, por ejemplo. Una fobia a viajar, una fobia a las arañas. Todos estos miedos irracionales también son considerados ansiedad. Y hoy les quiero hablar de esta ansiedad, pero desde la nueva medicina germánica, para tener un enfoque, una perspectiva diferente. ¿Y qué es la nueva medicina germánica? La nueva medicina germánica es el fruto de todas las investigaciones que por años hizo el doctor Hammer, alemán, doctor médico, especialista, pediatra e internista, cuando comprueba con método científico, que se puede repetir una y otra vez, que las enfermedades, síntomas tienen un origen emocional. Nada nuevo, vamos a decir. Eso lo sabe la Ayurveda, la medicina china, y todos los que estamos en esta visión holística lo sabemos y lo corroboramos. Lo interesante aquí es que él lo comprobó. Y tiene tomos y tomos y tomos de información que nos dejan verlo y que obviamente no se difunde porque no le conviene al sistema tradicional que tiene que ver con lo económico. Pero bueno, Hammer sufre de cáncer en los testículos, su esposa de cáncer en el seno, en los senos, no me acuerdo en qué seno, cuando asesinan a su hijo estando ellos en su yate en Italia, y de ahí se les detona el cáncer. Hammer piensa y dice, ¿cómo después de ese súper mega conflicto traumático es que mi esposa le da cáncer de seno y a mí de testículos, testículos, hijos? Ahí empezamos a entender. La esposa se muere, él se recupera y entonces empieza a hacer esta investigación con todos los pacientes de cáncer que están en el ala oncológica, les hace tomografía y se da cuenta que después de un conflicto, porque todos, absolutamente todos estos pacientes tuvieron un conflicto que les generó muchísimo estrés y que generalmente vivieron en soledad y no expresaron.
Cuando les hace la tomografía se da cuenta que en la glía del cerebro, esto que comunica electromagnéticamente, hay como una abolladura. Y allí empieza a demostrar, primera ley de las 5 leyes biológicas de Hammer. Toda enfermedad, que él dice, no es enfermedad, es un programa especial biológico consentido. Programa especial biológico consentido. Y en vez de enfermedad, le llama así porque estamos evolucionando estos conflictos que generaron estrés. Todo programa biológico tiene como origen un conflicto que causó un estrés, que hace que el sistema simpático se detone. Y él le llama DHS, Dear Hammer Syndrome. Dear Hammer fue su hijo. Él hace un experimento con un perro. A este perro le mete en el estómago, pobre perro, sí, un palo. Obviamente no lo iba a poder digerir, él lo sabía y lo hizo para comprobar todo esto que dice posteriormente. Y ese perro, como no puede digerir, entonces tiene un conflicto. Yo en mi vida, al ser un ser social, vivo muchas de mis realidades desde estos conflictos sociales. No es que me vaya a morir si me deja mi pareja, pero yo creo que me voy a morir. No es que me vaya a morir si mi hijo se va a la universidad, pero yo siento que me voy a morir y no me voy a morir. Mi cerebro lo ve como una realidad biológica y piensa que ese conflicto social lo tiene que evolucionar de manera biológica, de manera orgánica. El perro sí tiene un conflicto biológico, no puede digerir ese palo que tiene en el estómago. ¿Cuál sería mi palo en el estómago? Estoy en un trabajo en el que todo el tiempo estoy viviendo una situación que no puedo digerir. Me están haciendo una y otra vez una guarrada. Esa palabra me encanta. Y esta guarrada tiene un sentido para mí. Finalmente todos son mi espejo. Pero yo estoy en esa situación que me estresa y día a día voy ahí. No la puedo digerir. Eso es un DHS. Eso es un conflicto que me está estresando, que me está haciendo tener un programa biológico. ¿Por qué? Porque todo DHS inicia entonces un programa biológico. Y ese DHS, ese conflicto que me estresa, tiene repercusión en la psique, en mi cerebro y en un órgano. En la psique porque lo vivo desde lo mental y genero recuerdos de ese conflicto. En el cerebro porque dependiendo del tipo de conflicto que yo tenga, se va a hacer un foco, un tipo de abolladura, ya sea en el cerebro reptiliano, mesodermo o corteza prefrontal, que es todo lo que trata estas cuestiones sociales. Y dependiendo de dónde se haga, en qué parte del cerebro, esa parte del cerebro regula o controla diferentes órganos. Mi cerebro va a evolucionar ese conflicto de manera orgánica. Si es en el cerebro reptiliano, por ejemplo, que es la parte de aquí que tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia, con conflictos de bocado, como este conflicto del palo en el estómago, como este conflicto de no puedo digerir esa guarrada que me está pasando todos y cada uno de los días en la oficina. Si es un conflicto de bocado, entonces se va a ir a mis órganos que tienen que ver con mi supervivencia, como el estómago, por ejemplo, ¿no? En este caso. Ese perro, lo que sucede es que empieza esta fase activa y allí va la segunda ley. Todo programa biológico es bifásico. Tiene 2 fases. La fase activa y la fase vagotónica o de reparación. ¿Por qué vagotónica o de reparación? La fase activa tiene que ver con el sistema simpático, que detona esta alerta, y estoy en constante alerta todo el tiempo. En esa fase activa estoy en constante alerta porque estoy en un conflicto, en una situación que me genera estrés. Y luego, una vez que hago la conflictolisis, disolución del conflicto, cuando yo ya soluciono el conflicto,
¿Qué hizo Hammer? Le saca ese palo al perro y ese perro ya no tiene el conflicto, ya no tiene el palo para digerirlo. Si yo me salgo de trabajar, o mejor aún, aprendo a manejar las emociones con esa gente, en ese entorno de esas guarradas, estoy solucionando el conflicto. Y de estar en una fase activa, entonces me paso a la fase vagotónica, que tiene que ver con el sistema parasimpático, con el nervio vago. El nervio vago nos relaja, el nervio vago repara. Por eso es tan importante que el nervio vago funcione bien. La tercera ley tiene que ver con esto que les decía, de fase activa, lo que pasa con ese perro que todavía tiene el palo antes de que se lo saque Hammer, es que en esa fase activa, en ese tipo de conflicto, va a haber una proliferación de tejido o una hiperfunción. ¿Para qué? Si tengo ese palo adentro en el estómago, o ese perro lo tenía, el cerebro va a mandar la orden de que se digiera como de lugar. Se va a empezar a producir más jugos gástricos, enzimas, todo lo que tenga que ver en el proceso digestivo, y lo que va a hacer es digiérete, palo. Y luego se va a empezar a proliferar el tejido porque se va a empezar a hacer este tumor de estómago, ¿no? Que va a tratar de desbaratar, de digerir ese palo. En una situación simbólica, yo viviendo esa guarrada un día, otro día, esta situación de estrés, puedo desarrollar un tumor de estómago. No tengo un palo, pero mi palo es esa situación de la que no me quito o soluciono. En este conflicto de bocado que tiene que ver con el cerebro reptil, hay una proliferación de tejido, un aumento celular. Hay 4 tipos de conflictos, está el de bocado, sobrevivencia, luego viene protección o ataque, y allí también en una fase activa hay una proliferación. Y luego vienen los otros 2, que tiene que ver el tercero con movimiento y valorización o desvalorización. Puedo ir aquí A, puedo ir a B. Y el último tiene que ver con territorio. El territorio del humano es la manada, la gente, la familia. Territorio, separación. Si yo me separo y siento que no tengo manada, entonces estoy teniendo un conflicto. Todos estos conflictos que decimos que son sociales vienen ahí, y está en la corteza prefrontal. Allí se viven todos estos conflictos. Si yo tengo un conflicto de territorio, voy a tener esta abolladura del cerebro de la glía en mi corteza prefrontal. En estos 2 tipos de conflicto, movimiento y territorio, va a ser al contrario. En una fase activa va a haber una disminución celular, disminución de tejido o hipofunción, y viceversa. En una fase de reparación va a haber inflamación. Así funciona esta tercera ley. La cuarta ley tiene que ver con un sistema ontogénico que tiene que ver con todos estos microbios, microorganismos, llámense hongos, microbacterias, bacterias y virus, que siempre viven con nosotros, siempre están en nuestro entorno, por más que limpiemos, no se van. Y que la medicina tradicional nos dicen que son los enemigos y que por eso nos enfermamos. No. Cuando le saca Hammer ese palo del estómago al perro, o cuando yo soluciono mi conflicto de esa situación tan estresante, me va a dar una super mega infección, porque mi sistema inmunológico permite que proliferen, en el caso de este conflicto de bocado, hongos o microbacterias. ¿Y qué creen que van a hacer esos hongos o microbacterias? Se van a comer el tumor. Yo me voy a sentir de la fregada porque me va a dar fiebre, me van a dar escalofríos, me va a dar esta infección, porque aquí ya vemos que este programa biológico, dependiendo del doctor en qué parte lo vea, te va a dar un diagnóstico diferente. Tienes un tumor de estómago. El tumor a veces ni siquiera se dan cuenta y ya se empezó a desbaratar, pero tienes una infección fuertísima con esta microbacteria que te está causando diagnóstico médico. Todos estos microorganismos tienen un sentido de ser. El cuerpo y la naturaleza siempre es perfecto. Y viene después la última ley. ¿Por qué se llama programa especial biológico consentido? Y es la ley de la quinta esencia, porque Hammer dice, sí,
porque este programa está hecho para evolucionar conflictos, que finalmente es a lo que venimos a este mundo. Este mundo es así como esta montaña rusa, y estos conflictos son lo que le da la sal, la chispa a la vida. Si no, imagínense, pues siempre estaríamos planos. Y venimos a evolucionar conflictos propios de mi infancia, de transgeneracional, porque los venimos cargando. Y estos programas biológicos evolutivos sirven para eso. Vamos a ver de forma gráfica esto del programa biológico. En una fase normal de mi vida, aunque les digo que la vida es eso, estar como en esta montaña rusa, estoy entre la simpaticotonía y la vagotonía. Quiere decir que estoy entre estados de alerta y estados de relajación, como el día y la noche. Luego llega el DHS, el conflicto, el palo en el estómago o esta jalada o guarrada que me hicieron en la oficina, que para mí la vivo de una manera muy intensa. Y ese DHS entonces hace que empiece a funcionar un programa biológico y empieza la fase activa. Y en esta fase activa, si vemos aquí justamente el gráfico, va a decir simpaticotonía. El sistema nervioso simpático lo que hace es que me mantiene en alerta. Y me mantiene en alerta, si se fijan, durante toda la fase activa. Y aquí viene la médula del video y la médula de este enfoque. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no es otra cosa más que este estado natural del cuerpo de alerta cuando el sistema nervioso simpático hace que yo reaccione a este estrés que luego con el tiempo se convierte en este estado de ansiedad. Este estado de ansiedad, entonces, es el cuerpo me está diciendo que tengo un conflicto activo, que tengo un programa biológico activo en una fase de igual manera activa. Tengo este sistema simpático todo el tiempo dándome un estado de alerta. Y qué cansado. Y en este estado de alerta, en esta ansiedad, puedo tener diferentes síntomas. Como ya vimos, es una gama amplia. ¿Y por qué es una gama amplia? Claro, porque los síntomas físicos van a depender de qué programa yo esté viviendo en esta fase activa. Alguno de los 4 programas dependiendo de sobrevivencia, protección, movimiento o territorio. Y en la cuestión del perro, está viviendo un conflicto de bocado, o yo en esa oficina, ese conflicto de bocado de no puedo digerir hacia esa situación, y tendría en una fase activa, en esta ansiedad, síntomas de dispepsia, por ejemplo, entre otros. ¿Y qué pasa también en el DHS? El DHS tiene un impacto también a nivel psíquico. Cuando yo vivo un acontecimiento estresante, un conflicto, un ataque, por ejemplo, vamos a hablar de un asalto, entonces en ese asalto yo voy a tener recuerdos de la escena del asalto. Yo voy a tener recuerdos de la escena del asalto. Si me asaltaron, por ejemplo, en un campo de margaritas, mi cerebro va a captar ese campo de margaritas. ¿Y qué va a pasar? Si a mí me dan una margarita después, aunque yo no haya hecho consciente que estaba junto a un campo de margaritas, eso me va a activar quizá la ansiedad, me va a activar, aunque yo ya haya pasado por la conflictolisis, me va a activar que otra vez me sienta ansiosa porque mi cerebro hace esta relación. Se llaman binarios, rails o pistas, y hace esta relación y puedo tener ansiedad aunque yo piense que ya no estoy en este programa biológico, en esta fase activa. Aparte de los rails, de las pistas o los binarios, hay otra parte muy importante. Muchas veces estoy en esta fase activa y luego me voy a la postconflictolisis, pero por este binario o por cualquier otra situación me acuerdo del conflicto y ¡pum!, me regreso a la fase activa. Y de estar aquí ya en la reparación me regreso. Y estoy prácticamente como activando y desactivando programas. O de estar ya en la normotonía me acuerdo también y me regreso a la fase activa. Esto se llama recidivas. Y estas recidivas entonces hace que muchas veces tenga estos episodios de ansiedad y no sepa ni siquiera por qué, no reconozco.
la ansiedad me puede dar por tener ansiedad. Entonces soy ansiosa a la ansiedad. ¿Por qué? Porque estos síntomas de la ansiedad pueden ser tan fuertes, los vivo de manera tan intensa, que entonces ya me da ansiedad tener ansiedad y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y por último, y esto es muy importante para entender los ataques de pánico. Una vez que ya le quitaron a ese perro el palo del estómago o que yo ya aprendí a manejar el estrés en la oficina, paso a la fase postconflictolisis. Pero de repente y de la nada, de manera inesperada, hay una crisis que es como un shock, que es una inversión de cargas, de polos para solucionar este daño en la glía que se había hecho, que ahora ya es un edema. Sí, mi amor, gracias. Y este edema de la glía se tiene que reabsorber y para eso entonces en esta fase de reparación en la que parece que el conflicto ya quedó atrás y que yo en vez de tener ansiedad tengo más bien síntomas como de mucho sueño que pareciera ser síntomas depresivos, no una depresión clínica, y yo ya siento que dejé atrás el conflicto, pero de repente, ¡pum!, tengo esta situación en donde me siento en este estado simpático tónico otra vez. Parece que entré otra vez a esta fase activa. Esta fase, que se llama crisis epileptoide, entonces es una crisis que dura de segundos a horas, en donde, como ya dije, pareciera que estoy viviendo una fase activa, pero con mayor intensidad. Es corta, pero tiene una intensidad impresionante. Allí es donde entra el ataque de pánico. Y no siempre voy a tener ataques de pánicos. El ataque de pánico se da si viví esta parte con mucha intensidad y sobre todo si tuve un ataque del que no pude huir, ni siquiera me pude defender. Si este DHS lo viví desde esa impotencia de no puedo ir ni puedo defenderme, probablemente vaya a haber un ataque de pánico, que no es otra cosa que una crisis epileptoide necesaria para que se recupere el cuerpo, el cerebro y después volver a la normotonía. Sin embargo, cuando hay ataques de pánico, como son tan fuertes y son inesperados, esos se pueden convertir en otro DHS. Y de ahí la importancia de revisar nuestra vida para ver en dónde empezó el programa que me causó ansiedad y cómo me llevó a este ataque de pánico. Y una vez que ya reconocí el origen de la ansiedad, reconociendo el origen de mi conflicto, generalmente se hace una conexión neuronal nueva, traigo del inconsciente a lo consciente qué está pasando, porque estoy ansioso. Sin embargo, lo más importante es reconocer mi conflicto, reconocer lo que me está causando la ansiedad. Y muchas veces la gente me dice, no, pues no sé, no me puedo acordar. Y para esto voy a recomendar una herramienta que a muchos de los pacientes, de las personas que acompaño en sus procesos, les ha servido y la ansiedad desaparece en algún punto por completo si trabajan en ello. Y es hacer una línea de vida, una línea temporal de vida. Y en esta línea temporal de vida vamos a marcar los acontecimientos que nos han sucedido lo más detallado que podamos para encontrar así en qué momento empezó la ansiedad que estaba viviendo. Y también me voy a preguntar, ¿cómo experimento yo la ansiedad? ¿Cómo experimento con qué síntomas la ansiedad me va a dejar ver qué tipo de conflicto es el que tengo activo para desactivarlo? Porque es lo más importante. Cuando ya reconozco entonces en qué momento empecé a tener la ansiedad y cómo estoy viviendo la ansiedad, puedo empezar a reconocer qué me activa la ansiedad y tener herramientas para poder manejar el estrés que estoy viviendo. Lo siguiente que me preguntaría es ¿qué me preocupa? ¿Qué me da miedo? Y aquí entra toda esta programación de los últimos 2 años que nos meten de miedo, que obviamente activa ciertos conflictos si no nos hacemos conscientes. Si nos hacemos conscientes, aumentamos nuestra vibración, nuestra frecuencia y no entramos a esos programas.
Y lo último que me voy a preguntar es, ¿mis ataques de ansiedad y de pánico son por una temporada, luego desaparecen y luego regresan o son constantes? Empieza por contestar esas preguntas escribiéndolas y otra parte muy importante. Y casi siempre en cualquier recomendación al hablar de conflictos voy a decir que escribas. Escribe, haz un diario. Porque si haces un diario vas a poder reconocer en un futuro, en el día a día también, cuando se te detona el ataque de pánico, estrés, cuando se te detona la ansiedad, y también vas a poder ir reconociendo cómo la vas manejando o no. Y por último, vamos a hablar de las técnicas para manejar la ansiedad, pero esto lo vamos a hablar en un segundo video para que no se haga tan larguísimo, y ahorita nada más vamos a hablar de una, que es la siguiente. Para empezar con esta técnica, nos vamos a, de preferencia, acostar. Yo no me voy a acostar porque luego no me puedo grabar. Y nos vamos a relajar. Vamos a empezar a respirar profundamente. Inhalo y exhalo. En el siguiente video vamos a ver técnicas de respiración. Ahora nos quedamos con eso. Y una vez que nos relajamos, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Y lo siguiente es hacer una mueca y reír. Si no se rieron, entonces no sirvió. Se llama risoterapia, y la risoterapia lo que hace es que produce endorfinas, oxitocina, acetilcolina y serotonina, que es el cóctel de la felicidad, y eso contrarresta la ansiedad. Les recomiendo que se rían, y se rían muchísimo. Incluso hacer la mueca de la risa empieza a producir endorfinas. Es una terapia como tal, risoterapia. En el siguiente video vamos a hablar de técnicas de relajación, algunas técnicas taoístas para manejar el estrés y la ansiedad, psicomagia y otras herramientas muy interesantes. Hasta aquí, espero que les haya sido de provecho para que encuentren el origen de su ansiedad. Besos.